Hola, buenas tardes. Esto es Conversaciones. Hoy vamos a conversar con el doctor Gustavo Barbarán, quien es profesor emérito en la Universidad Católica y es un especialista en Derecho Internacional, en Política Internacional, en Pensamiento Estratégico. Es un abogado recibido en la UBA e hizo toda una carrera académica y docente en la Universidad Católica de Salta. Es un viejo amigo, a pesar de que no es viejo, es un hombre joven todavía. Sí. Bueno, Gustavo, ¿cómo estás? Bueno, bien, y en primer lugar te felicito por este espacio, ¿no? Que me parece que es muy útil para Salta. Te voy a confesar una cosa, a mí hasta me sorprendió a mí el estar acá, y lo que me impulsó, como expliqué en la primera sesión de conversaciones, es ver cómo los periodistas no dejan hablar a los entrevistados, sino que habla el entrevistado. Hay algunos así, otros no, otros... Sí, Gustavo, vos, el otro día diste una charla Sí. sobre el tema invasión de Ucrania y de cómo esto concluía un orden establecido en el Tratado de Westfalia, siglo XVII. Sí, señor. A ver, se concluye un orden. ¿En qué consistía? Si vos que sos un especialista en el tema, ¿y qué pasa con la conclusión de ese orden? Fíjate vos que concluye un ciclo histórico de alguna manera, y la muerte de la reina Isabel es un capítulo más de ese fin de ciclo. Yo digo, el orden de Westfalia generó una serie de principios que están en la esencia del Estado Nacional, de lo que después se llamó Estado Nacional, pero en ese tiempo el orden de Westfalia, que representó el fin del Sacro Imperio Romano Germánico, por la presión de la nobleza europea, se generó un mundo de estados. ¿Quién construyó ese mundo de estados? Europa. Y alrededor de un concepto esencial que es el de la soberanía. Es decir, soberanía, autodeterminación, equilibrio de poderes fueron los tres pilares del orden de Westfalia. Esos tres pilares persisten hasta ahora, pero con todo un agregado de principios, de reglas de juego, que de acuerdo a las circunstancias históricas se fueron agregando a estos originarios. De esta manera, hasta el derecho internacional es una creación europea. Y esa visión europea, basada en la tradición greco-latina y judeo-cristiana, es la que se impuso al mundo. Entonces, lo que se está viviendo en este tiempo es la finalización de un orden regenteado por Occidente. Podríamos decir así, de una manera didáctica, por la Alianza Atlántica. Claro. La Alianza Atlántica. Interesante. Ahora, a partir de la invasión rusa a Ucrania, ¿cuál es la motivación? Porque puede ser, algunos dicen que es la pretensión de recrear el viejo imperio ruso. Otros hablan de que es una respuesta al avance de la OTAN sobre la frontera y la zona de seguridad rusa. Otros dicen que es tratar de establecer una cuña en el teatro de Europa, digamos. ¿Qué opinás vos de eso? Todo junto y en distintas proporciones. Yo digo que después de la Segunda Guerra Mundial, o mejor dicho, durante el siglo XX hubieron una serie de episodios que tuvieron consecuencias geopolíticas de mediano y largo plazo. Entre ellos la creación de la Sociedad de las Naciones para poner fin al ciclo del concierto europeo,
la creación de Naciones Unidas, el proceso de descolonización, y después un hecho que a mí me parece imprescindible para comprender lo que pasa ahora, que fue el ascenso en 1978 de Deng Xiaoping al poder en China. ¿Por qué es importante este? Porque a partir de ese momento la locomotora china empieza a funcionar. ¿Te acordás la política de las 4 modernizaciones y todo eso? Bueno, ¿qué significó eso? Que cambió la estructura económica mundial. Y al cambiar la estructura económica mundial, también a mediano plazo iba a cambiar la estructura de la sociedad internacional. O sea, ese mundo unipolar que Bush padre proclamó después de la guerra contra Irak por el tema de Cuba, ¿cuánto duró el unipolarismo? Hasta las bombas en las Torres Gemelas. Entonces, es como que Occidente no advirtió estos cambios que significaba. Entonces ahora el mundo busca ser multipolar. Rusia reacciona como reacciona porque quiere afianzar a ese orden multipolar. Es cuestión de seguir los discursos de Putin y cómo coinciden con los discursos de Xi Jinping. Incluso esa declaración conjunta que ocurrió el 4 de febrero de este año, cuando Putin va a acompañar a su colega a las Olimpiadas que se hacían en China. Entonces le fue a avisar, mira, dentro de 20 días invadimos Ucrania. Y ahí hacen una declaración donde le ponen freno a Occidente. Vos decías que es, digamos, era lo que establece Westfalia, es el mundo con eje en Occidente, en el Atlántico. En el Atlántico Norte. Ahora pasa a ser también, a jugar el Pacífico. Bueno, es que el ascenso de Deng Xiaoping y la consecuencia del crecimiento fenomenal de la economía china hizo que el eje geopolítico se traslade a la cuenca, al Indo-Pacífico. Por eso, hoy una de las grandes preocupaciones de Estados Unidos es ver el comportamiento de la India en esto. Y se juegan cositas como la de Taiwán, claro. Corea del Norte, Claro. pero es el otro el escenario. Claro. ¿Cómo van a ser las relaciones de Occidente con la India y con China, que representan casi la mitad de la población mundial? Claro. Y por donde circula la mayor parte de la economía del mundo es fundamentalmente el petróleo. El 85% de la producción mundial circula por barcos, Alejandro. Así es. Esto explica estos comportamientos, ¿no? Pasando al eje del Pacífico, vimos el otro día que el embajador argentino en China, Vaca Narvaja, pidió la incorporación de Argentina, o hubo una invitación de China hacia Argentina para su incorporación al BRICS. ¿Qué significa eso? ¿Qué ventajas reportaría? ¿Y qué porcentaje? Porque, a ver, en el BRICS están Rusia, China, India y Brasil. Es decir, los grandes países, y Sudáfrica, y los grandes países con una gran extensión territorial y una gran población. Claro. A ver, ¿cómo lo ves? Bueno, por lo pronto no hay que olvidar que el BRIC, sin la S todavía, fue una creación de Goldman Sachs. O sea... Él puso el nombre. Goldman Sachs incluso le puso el nombre, es decir, el acrónimo BRIC. Y después tuvo un amesetamiento y después se vino abajo como polo de poder económico al menos. El problema para nosotros es
que nosotros podemos entrar al BRICS, podemos entrar a la OCDE, que es por ejemplo, es una de las obsesiones del macrismo, entrar a la OCDE, tener esa membresía, pero el problema nuestro es que todavía no hemos perfilado una visión geopolítica, porque si nosotros tuviésemos una clara visión geopolítica, estaríamos seleccionando muy bien a qué club nos metemos. O sea, ¿cuál es el costo de entrar a los BRICS como cuál es el costo de entrar a la OCDE? Eso no son cosas gratuitas. Ahora, ¿y por qué no tenemos una visión geopolítica? Porque la dirigencia argentina ha dejado de reflexionar la geopolítica hace 50 años. Cuando éramos estudiantes en Buenos Aires, en esa época era... No te voy a decir que se debatía geopolítica en los cafetines de Buenos Aires, pero estaba ahí, si la gente más o menos tenía una percepción, aunque no tuviéramos muy claro cuál fue nuestro proyecto geopolítico, pero los grandes presidentes de la Argentina tenían claro más o menos su rumbo. Incluso el propio Perón con la tercera posición ya tiene una visión. Pensaba entre ellos en Perón. Claro. Pensaba en Frondizi, no obstante todos los que lo niegan todavía. Sí, exactamente. No, lo están reivindicando mucho. Sí. Ya se han dado cuenta. Se han dado cuenta de lo que ha sido. El error histórico. El error histórico. Claro. Entonces, vamos a pertenecer en el BRIC porque China nos va a hacer una base, nos va a construir un puerto de producción antártica en Ushuaia. Ahora, eso no nos enemista seriamente con la... ¿Pero qué te parece? Claro, con el amigo del norte. Pero estamos por un lado procurando entrar al BRIC. Yo no digo que esté mal, simplemente digo que pensemos bien a dónde vamos. Fíjate vos el paseo de Sergio Tomás por Washington. Sí, claro. Y la recepción cuasi presidencial que le hicieron. Eso tampoco es gratis. No. Eso tampoco es gratis. Entonces tenemos que mover bien nuestra ficha y la vamos a mover mejor en la medida en que sepamos hacia dónde vamos, porque convengamos que la Argentina no está dividida en dos partes, está dividida en tres partes, con serios riesgos de una desintegración histórica. Yo también veo el riesgo ese. Volviendo a Ucrania. Una pregunta media tramposa. ¿Por qué? Porque no me explico el porqué de la actitud reticente del Papa, por ejemplo. Esa es una. Después, Putin. ¿Qué es Putin? Puede ser que haya traveseado, entre comillas, la elección de Trump en Estados Unidos, el Brexit en Inglaterra, ese tipo de cosas. ¿Vos cómo lo ves? Lo del Papa y lo de Putin. Bueno, empecemos con lo del Papa. Sí. A mí me parece que la posición de la Santa Sede es muy delicada en este tema. En primer lugar, porque el avance que hubo hacia la Iglesia Ortodoxa rusa había sido muy grande, muy grande. Entonces el Papa tiene que pensar muy bien si va a ir a encontrarse con el patriarca ruso cuando el patriarca ruso bendice una invasión. Siendo que la feligresía ucraniana, si viene la Iglesia católica ucraniana, pero depende, o mejor dicho, reconoce la autoridad papal. Entonces tiene que saber muy bien eso. Por otro lado, el Papa está encarando una reforma importante de la curia romana y este camino sinodal lo está enfrentando a un cisma que otra vez proviene de Alemania. Es muy delicada la situación de la Iglesia Católica en Alemania. La posición de buena parte de los obispos alemanes es cismática,
con lo que están proponiendo, ¿no? O sea que yo lo sacaría al Papa de este, tiene demasiado jaleo. En ese escenario hay que sacarlo. Para sumarse otro problema. Ahora, que obviamente es un grave problema para la diplomacia de la Santa Sede, seguro que sí. Seguro que sí. Ahora pasemos a Putin. Bueno, Es un personaje singular. digamos, un personaje singular que muchos dicen quiere ser otro Pedro el Grande o peor un Iván el Terrible. El grave problema de Putin es que tiene un país que es la primera extensión territorial del planeta, más de 17 millones de kilómetros cuadrados, de los cuales casi el 80% es un desierto vacío. Claro. O sea, el problema de Putin es cómo sostener su soberanía sobre esa enorme extensión, que además es costera del Ártico. Claro. Y el Ártico está teniendo en este momento una relevancia geopolítica enorme, claro, sobre todo a causa del calentamiento global. El primer país que hizo la medición de sus jurisdicciones marítimas en su carácter costero, hay que recordar que el Ártico es un océano congelado. Así es. De tal manera que los costeros que dan la vuelta al mundo, Canadá, qué sé yo, tienen derecho a reivindicar sus jurisdicciones marítimas. Y del lado ruso es donde está la mayor cantidad de reserva de hidrocarburos. Entonces, ¿cómo no va a andar preocupado por mantener eso, más la presión demográfica china en la zona adyacente a Mongolia, a esa frontera entre Mongolia, Rusia y China? Y ven que por el otro lado la OTAN lo sigue toreando. En Estados Unidos son muchos los intelectuales que dicen nosotros somos los responsables de esto. Pero decime, ¿no te parece extraño que ya estamos por cumplir, no sé, son 7 meses y esto sigue así sin una resolución? Absolutamente. Paramos un minuto, ¿sí, Gustavo? Porque me están haciendo señas acá que... Bueno, hay que entrar a los ritmos televisivos. Los mejores datos surgen de una charla a agenda abierta. Personalidades del mundo de la política, la música, el periodismo, la justicia y de distintos sectores sociales de Salta dialogan en una entrevista mano a mano con Daniel Gutiérrez. Agenda Abierta, el programa donde se pregunta sin condiciones. Martes, 22 horas, por Somos. No te pierdas el próximo programa de Meta Charla. Tenemos de todo. Ariel Staltari, un mano a mano, actor, guionista y también docente de teatro, habló con nosotros y nos contó de todo. Recontra feliz porque es lo mío, es actuar, es divertirme, es pasarla bien, haciendo las 2 temporadas del Marginal y Pipa, la peli. Esteban Zurraco nos cuenta todo sobre el estreno de Los Anillos del Poder. Si ustedes extrañan los mundos de fantasías, tengo buenas noticias, porque vuelven los elfos, vuelven los hobbits y vuelven los enanos. Prime estrena una de las series más esperadas de 2022, Los Anillos de Poder. Además nos visita con toda su música la cantante y compositora Daniela. Va creciendo el amor y la ilusión. Yongo con una columna muy esperada, todo sobre aplicaciones de citas. ¿Estás para levantarte de alguna chica o algo? Yo ya no, yo soy un hombre casado. Hoy vamos a hablar de Tinder. ¡Vamos! ¡Habla de Tinder! Y además seguimos catando Qatar con Agustín Álvarez. Será el primer mundial realizado en Medio Oriente y en un país tan pequeño. Sus apenas 11.586 kilómetros cuadrados ocupan una superficie comparable, por ejemplo, con Tucumán. Ya sabes, no te podés perder el próximo programa de Meta Charla. Hay de todo, Barbie. Te esperamos.
arte, cultura, espectáculos, cine y la mejor agenda cultural para tu fin de semana. Todo lo que pasa en Salta te lo cuenta Dolores Araez en ¿Qué mirás? Viernes, 23 horas, por Somos. Che, Gustavo, vos decías hace un rato que nosotros, los argentinos, habíamos dejado de pensar en geopolítica. En términos de geopolítica. En términos de geopolítica. Nosotros tenemos una política exterior, tenemos un posicionamiento serio en el mundo. Mira, hay una vieja consigna en materia de política exterior que es aplicable a cualquier Estado, ¿no? Esa que dice que la política exterior es reflejo de la política interna. Si vos tenés una política interna errática, no pretendás una política exterior que sea eficaz. Vos me lo mencionabas recién a este muchacho Vaca Narvaj. ¿Cuáles son sus méritos para ocupar en estos momentos la embajada china? O Raúl Alfonsín, o Ricardito Alfonsín en España. En España. Son embajadas decisivas para nosotros. Entonces, ¿cómo es posible que por un lado, lo que decíamos recién, esté el señor Massa usufructuando sus contactos en Washington y por otro lado buscamos aproximaciones a Rusia y China? Que insisto, no quiere decir que no se las deba tener a esas relaciones. Claro. Pero siempre y cuando vos tengas claro a dónde vas. Lo único que es persistente en materia de política exterior es la cuestión de Malvinas. Pero no sé hasta cuánto tiempo nosotros vamos a poder sostener en los foros internacionales y nos van a apoyar. Claro. Por ejemplo, cuando Menem decide irse del grupo de los 77, ¿con qué cara y con las expresiones con que se fue, y que las mencionó el señor Di Tella, sí. ¿Con qué cara vas a ir a pedir apoyo por el tema de Malvinas? Ya te lo están diciendo, Es decir, así como en ese momento dramático que fue el menemismo, digo dramático porque ahí hay un montón de explicaciones por qué estamos como estamos, pretendamos tener una política exterior como la gente. Lo de Malvinas, lo de Antártida, y después, siendo un siglo evidentemente oceánico y espacial, Claro. el hecho de que nosotros estemos en condiciones de producir alimentos y estemos avanzando mucho en tecnología satelital, y todavía nos permite tener la membresía en el G20. Claro. Pero esas son cosas que se construyen. Dicho en términos geopolíticos, se trata de construir poder nacional. Si vos no construís poder nacional, si vos no tenés un submarino para disuadir a los buques que entran a depredar la riqueza agrícola, entonces... Ahora, vos ves liderazgos nacionales que tengan digamos, el calibre, la categoría como para definir y sentarse a definir eso. Ninguno. Vos sé que eso es lo que a mí me Ninguno. preocupa, la crisis de liderazgo que tenemos. Ninguno. Y además, para peor, todo está centrado en el AMBA. Sí. Esta nueva especie de provincia de facto, Sí. porque vos ves que los candidatos a gobernador o a jefe de gobierno pueden ir y venir cruzando la General Paz sin Así ningún es, problema. Así es. Entonces, Así es. ¿te das cuenta? Recién hablamos, Gustavo, del tema de cómo la muerte de Isabel II, Elizabeth II, como dicen los ingleses, marca también una referencia al ocaso del orden de Westfalia. ¿Cómo ves que va
¿Cómo ves que va a repercutir en lo que es el Commonwealth? Si persistirá el Commonwealth, ¿qué es lo que va a pasar? Bueno, los ingleses tienen mucho tiempo dominando la escena internacional por la forma en cómo han armado su imperio, por la forma en que lo mantuvieron y por la coherencia de su dirigencia. O sea, es una cosa, la Inglaterra del ciclo de la reina Isabel se basaba en 3 cuestiones. Una, la alianza con Estados Unidos. Una alianza que se selló en las reuniones esas que tuvieron Churchill y Roosevelt antes de que Estados Unidos entrara en la Segunda Guerra Mundial, que ahí se sientan las bases, lo que yo llamo las bases doctrinarias de Naciones Unidas en esa reunión, mucho antes de que surja el concepto de Naciones Unidas, ¿no? Bueno, Estados Unidos le aseguró a Churchill, porque te acordás que en ese momento no pasaba un barco sin que lo hundieran los alemanes. Exactamente. Estados Unidos le garantizó que no la iba a dejar sola Inglaterra, e Inglaterra no se olvida jamás de eso. Punto 1. Punto 2, el Commonwealth. Pero en el Commonwealth hay ya demasiada evolución. Hay países de la Commonwealth que son repúblicas y que siguen en el Commonwealth tiene alguna ventaja económica, pero cada vez menor, porque salvo la City londinense y lo que representa el negocio financiero, ¿qué otra cosa puede aportar Gran Bretaña mejor que la que te pueda ofrecer China o los propios Estados Unidos? Entonces, realmente yo no sé si este joven rey va a estar en condiciones de llevar adelante esa visión del Commonwealth. Y después está el otro tema de la relación ambivalente con Europa. Europa tiene el hueso atragantado de la forma como se ha ido, ¿no? Y ahora están presionando por un nuevo plebiscito independentista en Escocia. En Escocia. Y que en cualquier momento va a ganar la independencia escocesa. Sí, señor. Gustavo, ha sido un placer. Espero que se repita la visita. Cuando usted disponga. Perfecto. Y muy interesante, pero hay un tema que da jugo. Sí, señor. Vamos a tener espero que lleguen estos temas. Perfecto. No se puede hacer ninguna política si no estás mirando al mundo. Exactamente. Bueno, muchas gracias por tu presencia. Muy bien. Y gracias a ustedes por su atención.